Bienvenido. Ponte cómodo porque esto apenas comienza. Vigilias en la oscuridad. Mi nombre es Sofía Ramírez y soy enfermera en uno de los hospitales más antiguos de Asunción. Nunca fui una persona supersticiosa, siempre preferí la ciencia y los hechos comprobables sobre lo inexplicable. Sin embargo, hay experiencias que desafían cualquier lógica, que erosionan las barreras entre lo que entendemos como real y lo que nos negamos a aceptar. Todo comenzó durante una de mis guardias nocturnas. El hospital, un edificio vetusto con paredes que parecían susurrar historias de tiempos pasados, siempre tenía un aire inquietante después del anochecer. Los pasillos, que durante el día se llenaban de actividad, se transformaban en un laberinto de sombras y ecos en la oscuridad. Las luces fluorescentes, parpadeando de vez en cuando, añadían una sensación de desasosiego que nunca lograba sacudirme por completo. Una noche, mientras revisaba las hojas clínicas en la pequeña estación de enfermería del ala sur, recibí el llamado de un paciente de la sala 307. Se trataba de don Ricardo, un anciano que había sido ingresado por complicaciones respiratorias. Al llegar a su habitación, lo encontré sentado en la cama, su piel arrugada y demacrada, con ojos llenos de una mezcla de pánico y cansancio. «Enfermera, esa mujer está aquí de nuevo», me dijo con la voz quebrada, señalando hacia los pies de su cama. Miré hacia donde apuntaba, pero no vi nada más que la fría oscuridad del rincón de la habitación. «¿Qué mujer, don Ricardo?», le pregunté, tratando de tranquilizarlo. «La mujer con el uniforme antiguo, la he visto cada noche, parada ahí, solo mirándome. No me deja dormir». Le aseguré que no había nadie más en la habitación, ajusté su almohada y le administré un sedante suave para ayudarlo a dormir. Pero a medida que me alejaba, sentí un escalofrío recorrerme la columna. A pesar de no haber visto nada, había algo en la habitación que me puso los pelos de punta. Una presencia que no podía explicar, pero que sentí en lo más profundo de mi ser. Esa fue la primera vez que escuché sobre la mujer del uniforme antiguo. Sin embargo, no sería la última. En las semanas siguientes, otros pacientes comenzaron a mencionar la misma figura. Algunos la describían como una enfermera de tiempos pasados, vestida con un uniforme blanco y un cofia, de pie al pie de sus camas o moviéndose en silencio por los pasillos. Lo más perturbador era que todos coincidían en un detalle: su rostro siempre estaba cubierto por sombras, como si algo más allá de la oscuridad la rodeara. Intenté no darle demasiada importancia. Después de todo, los hospitales son lugares donde la muerte y el sufrimiento están siempre presentes, y las mentes de los pacientes, debilitadas por la enfermedad, pueden jugar malas pasadas. Pero cada vez que uno de ellos mencionaba a la mujer, sentía ese mismo escalofrío, esa sensación de que algo en nuestro hospital estaba profundamente mal. Fue en una de esas noches que viví la experiencia que cambiaría mi vida para siempre. Había terminado mis rondas y estaba caminando hacia la estación de enfermería. El pasillo estaba desierto, apenas iluminado por las luces parpadeantes. Sentía la tensión en el aire, como si algo me estuviera observando desde la oscuridad. De repente, un frío intenso invadió el pasillo. No era el frío típico de una noche de invierno, era algo más profundo, penetrante, que calaba hasta los huesos. Sentí una mano helada sobre mi hombro, como si una presencia invisible me hubiera alcanzado. Me giré de inmediato, pero no había nadie. El pasillo seguía vacío, aunque el aire estaba cargado de algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Y entonces la vi, apenas a unos metros de distancia. La figura de la mujer. Llevaba el uniforme antiguo que tantos pacientes habían descrito, pero su rostro, cubierto de sombras, era lo más perturbador. No había ojos, ni boca, solo una oscuridad impenetrable. Mi corazón latía desbocado, sentía como el sudor frío recorría mi espalda. No podía moverme, como si una fuerza invisible me mantuviera anclada al suelo. La mujer comenzó a acercarse lentamente, sus pasos apenas audibles en el silencio del pasillo. Cada vez que daba un paso, el frío se intensificaba, y la oscuridad alrededor de su rostro parecía volverse más densa.
Finalmente, encontré la fuerza para moverme. Di un paso atrás, luego otro, y comencé a correr. No miré hacia atrás, no quería volver a ver esa figura. Llegué a la estación de enfermería, donde otras 2 compañeras estaban revisando documentación. Me miraron extrañadas al ver mi rostro pálido y mi respiración agitada. ¿Qué te pasa, Sofía?, preguntó una de ellas. No podía hablar. Las palabras se atoraban en mi garganta. Me dejé caer en una silla, temblando, y cuando finalmente pude recuperar el aliento, solo dije: la vi. Ellas intercambiaron miradas de preocupación. No había necesidad de decir más. En el hospital, la historia de la mujer del uniforme antiguo era un rumor conocido, un susurro entre las enfermeras y el personal de limpieza. Algunas decían que era el espíritu de una enfermera que había trabajado en el hospital durante una epidemia décadas atrás y que había muerto en circunstancias trágicas. Otras creían que era un eco del pasado, una manifestación residual de algún evento traumático. Después de esa noche, las cosas comenzaron a empeorar. El ambiente en el hospital se volvió más pesado, como si una nube oscura se hubiera instalado sobre nosotros. Los pacientes empezaron a reportar más avistamientos de la mujer y el personal comenzó a evitar los pasillos solitarios y las guardias nocturnas. Incluso los más escépticos empezaron a admitir que algo extraño estaba ocurriendo. Mi salud también comenzó a deteriorarse. Tenía pesadillas constantes, siempre con la misma figura oscura acechándome, susurrando cosas ininteligibles que me despertaban en medio de la noche, empapada en sudor frío. Las ojeras comenzaron a marcarse en mi rostro, y me sentía cada vez más agotada, como si algo estuviera drenando mi energía lentamente. Un día, después de una guardia especialmente larga y agotadora, decidí investigar más sobre la historia del hospital. Fui a la biblioteca de la ciudad, donde encontré antiguos registros y periódicos que databan de cuando el hospital fue construido a principios del siglo XX. Lo que descubrí fue más perturbador de lo que esperaba. Durante una epidemia de fiebre amarilla que azotó Asunción en los años 1920, una joven enfermera llamada Elisa trabajaba incansablemente para cuidar a los enfermos. Según los registros, Elisa era conocida por su dedicación y compasión. Sin embargo, un día, después de semanas sin descanso, contrajo la enfermedad. Se negaba a dejar de trabajar y continuó cuidando a los pacientes hasta que su cuerpo no pudo más. Murió en el hospital, en circunstancias que los informes describían como extrañas. Algunos testigos afirmaban que en sus últimos momentos, Elisa hablaba de sombras que la seguían y la llamaban. A partir de entonces, comenzaron los rumores sobre su espíritu vagando por el hospital, buscando a los enfermos, incapaz de encontrar descanso. Cuando leí eso, sentí que mi sangre se congelaba. ¿Podría ser que el espíritu de Elisa aún estuviera en el hospital? ¿Era ella la figura que los pacientes veían y que ahora me atormentaba? Esa noche, volví al hospital con una sensación de resignación. Ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Decidí enfrentarla, intentar comunicarme con ella, si es que eso era posible. Después de todo, si era el espíritu de Elisa, tal vez lo único que necesitaba era ayuda para encontrar la paz. La oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. Estaba haciendo una ronda en la sala de cuidados intensivos cuando las luces comenzaron a parpadear. El aire se volvió gélido, y supe que ella estaba cerca. Caminé por el pasillo, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Llegué al final del pasillo, donde la figura apareció nuevamente. Elisa, susurré, mi voz apenas un hilo. La figura se detuvo. Por un momento, pensé que había logrado captar su atención, que de alguna manera podía llegar a ella. Pero entonces, la oscuridad alrededor de su rostro pareció intensificarse. Sentí un peso enorme sobre mis hombros, como si una presión invisible me empujara hacia el suelo. Y entonces escuché su voz, un susurro apenas audible pero cargado de desesperación. No me dejes sola. El terror me paralizó. Pero no era solo miedo lo que sentía, era una profunda tristeza, una sensación de pérdida que me invadía por completo. Traté de acercarme, de estirar la mano hacia ella,
pero antes de que pudiera tocarla, la figura se desvaneció en la oscuridad del pasillo. Me quedé allí, sola, temblando en el frío, sin saber qué hacer. Sabía que había algo que necesitaba hacer para ayudarla, pero no sabía qué. Las semanas siguientes fueron un tormento. La veía en cada rincón oscuro del hospital, en cada reflejo de las ventanas, siempre observándome, siempre esperando. Mi salud seguía deteriorándose y la sensación de que algo maligno estaba detrás de todo esto se volvía más intensa. Fue entonces cuando decidí dejar el hospital. No podía seguir enfrentando esa oscuridad, esa presencia que me estaba consumiendo lentamente. Renuncié a mi trabajo, pero no sin una última visita a la habitación donde había visto a Elisa por primera vez. Era una tarde lluviosa cuando volví al hospital, ahora como visitante. La habitación 307 estaba vacía. Entré y me quedé allí, en silencio, esperando algún signo, alguna señal de que ella aún estaba allí. Lo siento, susurré. No puedo ayudarte. Las luces parpadearon una última vez y sentí una brisa fría que me envolvía. Cerré los ojos, tratando de controlar el miedo y la tristeza que me invadían. Cuando los abrí de nuevo, supe que ella se había ido. Dejé el hospital y nunca volví. Pero las pesadillas no me abandonaron. Incluso ahora, mientras escribo esto, siento su presencia, como si ella estuviera detrás de mí, leyendo cada palabra que escribo, esperando el momento para hacerme sentir el mismo frío que sentí aquella noche. Turno de noche. Recuerdo cuando empecé a trabajar en el Hospital General de Caracas. Era mi primer turno de noche y aunque los pasillos estaban en penumbra, había una luz fría que se reflejaba en las baldosas blancas, dándole al ambiente una sensación de esterilidad y abandono. Me habían asignado la sala de emergencias, una sección del hospital que, según los rumores entre los más veteranos, estaba maldita. Al principio, pensé que eran solo historias para asustar a los nuevos. Pero esa noche descubrí que había algo en ese lugar que no se podía explicar con lógica o ciencia. El hospital era un edificio antiguo, con más de un siglo de historia. Su estructura había sido renovada muchas veces, pero en algunas partes, especialmente en los niveles inferiores, las paredes de piedra y los techos bajos daban la impresión de estar atrapado en un laberinto subterráneo. Las historias de fantasmas eran comunes entre el personal, pero yo nunca había creído en ellas. No hasta esa noche. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando todo comenzó. El silencio del hospital, roto solo por el zumbido ocasional de las luces fluorescentes, me hacía sentir solo, como si el edificio entero estuviera vacío. Caminaba por los pasillos, revisando las habitaciones de los pacientes, asegurándome de que todo estuviera en orden. Entonces, la vi. Al principio, pensé que era una paciente. Era una mujer mayor, con el cabello largo y canoso que le caía enmarañado sobre los hombros. Llevaba una bata de hospital manchada de sangre y caminaba lentamente por el pasillo, sus pies descalzos arrastrándose por el suelo. Mi primer instinto fue acercarme a ayudarla. «Señora, ¿se encuentra bien?», pregunté, mi voz resonando en el pasillo vacío. La mujer no respondió, solo siguió caminando con la mirada fija en el suelo. Aceleré el paso para alcanzarla, pero por alguna razón, parecía que cuanto más me acercaba, más se alejaba ella. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y una sensación de incomodidad se instaló en mi pecho. Finalmente, la alcancé cerca de la puerta que daba al ala oeste, una sección del hospital que había sido clausurada hacía años. «Señora, por favor, necesita ayuda», insistí, poniendo mi mano en su hombro. Fue entonces cuando ella se detuvo en seco. Lentamente, giró la cabeza hacia mí y lo que vi hizo que la sangre se me helara en las venas. Sus ojos, vacíos y sin vida, estaban completamente blancos y su piel, pálida como la cera, tenía un aspecto translúcido. Me miró fijamente durante lo que parecieron ser eternos segundos y luego, con una voz que apenas era un susurro, me dijo: «No te vayas». Antes de que pudiera reaccionar, la mujer desapareció. No se desvaneció ni se desmoronó, simplemente dejó de estar allí.
Parpadeé varias veces, tratando de convencerme de que había sido una alucinación causada por el cansancio. Pero el sudor frío en mi frente y el temblor en mis manos me decían que lo que había visto era real. Regresé a la sala de emergencias, tratando de sacudirme la sensación de terror que me había invadido. Me esforcé en concentrarme en mi trabajo, pero mi mente no dejaba de regresar a la imagen de esa mujer y sus palabras. No te vayas. ¿Qué quería decir con eso? Poco después, recibí una llamada de la recepción. Una ambulancia estaba en camino con un paciente en estado crítico. Me preparé para recibir al nuevo ingreso, agradecido por la distracción. Pero cuando la camilla entró por la puerta, mi estómago se hundió. Era la misma mujer. O al menos, eso creía. La mujer en la camilla tenía el mismo cabello canoso y enmarañado, la misma bata de hospital manchada de sangre. Pero esta vez, su cuerpo estaba destrozado, como si hubiera sido atropellada por un vehículo. Su rostro estaba desfigurado, pero algo en sus ojos, esos ojos blancos y vacíos, me hizo saber que era ella. Los paramédicos comenzaron a darme detalles del accidente, pero sus voces se desvanecieron en el fondo mientras yo miraba el cuerpo. Era imposible. La había visto minutos antes, caminando por el pasillo. Pero allí estaba, muerta, frente a mí. Sacudí la cabeza, intentando concentrarme. Hice todo lo posible para estabilizarla, aunque sabía en el fondo que era inútil. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la mujer fue declarada muerta. Los paramédicos se disculparon por no haber llegado a tiempo, y yo asentí, incapaz de decir nada. Mi mente estaba en otra parte, tratando de entender lo que acababa de suceder. Pasaron los minutos, luego las horas, y el turno de noche comenzó a llegar a su fin. Intenté mantenerme ocupado, evitando los pasillos vacíos y las habitaciones oscuras, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de la mujer. A medida que la madrugada se acercaba, la sensación de que algo terrible estaba por suceder se intensificó. Justo cuando el sol comenzaba a asomar por el horizonte, escuché un ruido proveniente del ala oeste, el área clausurada del hospital. Era un sonido bajo, como un susurro, pero cargado de una intensidad que me hizo estremecer. Me acerqué lentamente, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. La puerta del ala oeste estaba entreabierta, algo que no debería ser posible. Nadie tenía acceso a esa parte del hospital desde hacía años. Empujé la puerta con cautela y el chirrido de las bisagras resonó en el silencio de la madrugada. El ala oeste estaba en completo abandono. Las paredes estaban cubiertas de moho y el olor a humedad y decadencia llenaba el aire. Pero lo más perturbador era la oscuridad. No una oscuridad normal, sino una negrura densa y palpable que parecía absorber la luz. Avancé por el pasillo, la oscuridad envolviéndome como un manto. A medida que caminaba, comencé a escuchar un murmullo, como si muchas voces estuvieran hablando al mismo tiempo. Eran susurros indescifrables, llenos de dolor y desesperación. Llegué a una habitación al final del pasillo. La puerta estaba cerrada, pero sentí una fuerte compulsión de abrirla. Mi mano temblaba mientras agarraba la manija y, con un esfuerzo que parecía sobrehumano, la giré. La habitación estaba vacía, salvo por una cama en el centro. La mujer, la misma mujer que había visto deambulando y que luego había llegado como paciente, estaba acostada en la cama. Pero esta vez, estaba viva. Se sentó lentamente, girando la cabeza hacia mí. Sus ojos, ahora oscuros y llenos de ira, se clavaron en los míos. «No debiste venir», dijo, su voz resonando con una autoridad que me hizo retroceder. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de mí y la oscuridad en la habitación se intensificó. Sentí un frío inhumano que parecía provenir de la propia mujer, como si toda la calidez hubiera sido absorbida por ella. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Era como si una fuerza invisible me mantuviera en su lugar. La mujer se levantó de la cama y comenzó a caminar hacia mí. Con cada paso que daba, la oscuridad se hacía más densa y el murmullo de las voces se volvía más fuerte, hasta que se convirtió en un grito ensordecedor dentro de mi cabeza. Me llevé las manos a los oídos, intentando bloquear el sonido, pero fue inútil.
Las voces estaban dentro de mí, gritando, suplicando, maldiciendo. Cuando la mujer estuvo frente a mí, levantó su mano pálida y la colocó sobre mi pecho. Sentí un dolor agudo que se extendió por todo mi cuerpo, como si mi corazón estuviera siendo apretado por un puño de hierro. «Eres mío ahora», susurró, y su voz era la de todas las voces que había escuchado. El dolor se intensificó hasta que pensé que no podía soportarlo más. Entonces, de repente, todo se detuvo. El dolor, las voces, la oscuridad. Todo desapareció en un instante. Me desperté en el suelo del ala oeste, el sol de la mañana brillando a través de las ventanas rotas. No había rastro de la mujer, ni de la cama. Todo parecía como si nada hubiera sucedido. Pero algo había cambiado. Sentí un vacío en mi pecho, un frío que no se desvanecía. Me levanté, tambaleándome, y salí del ala oeste, cerrando la puerta detrás de mí. Sabía que no debía hablar de lo que había sucedido, pero algo en mí, algo oscuro y retorcido, sabía que ese no sería el final. Desde esa noche, he sentido su presencia. A veces, en la oscuridad, escucho su voz, susurrándome al oído, recordándome que estoy atrapado en su mundo. Y cada vez que paso por el pasillo del ala oeste, sé que, tarde o temprano, volveré a esa habitación, y cuando lo haga, no habrá escapatoria. La habitación 314. Era el año 1990 y llevaba ya 5 años trabajando como enfermera en el Hospital Central de San Juan, Puerto Rico. Había visto de todo, desde partos difíciles hasta tragedias devastadoras en la sala de emergencias. Pero nada me preparó para lo que experimenté en la habitación 314. El turno nocturno siempre tenía algo de inquietante. Los pasillos desiertos, las luces fluorescentes parpadeantes y el constante murmullo de las máquinas de soporte vital creaban un ambiente que me ponía los pelos de punta, pero uno se acostumbraba. O eso pensaba. Todo comenzó con la admisión del señor Rodríguez, un anciano que fue traído al hospital por su hijo, visiblemente perturbado. Tenía cerca de 80 años, delgado, con la piel curtida por el sol y los ojos hundidos en unas cuencas oscuras que parecían 2 pozos sin fondo. Según su historial médico, no tenía antecedentes de problemas psiquiátricos, pero en cuanto lo admitieron, comenzó a hablar de una criatura que lo acechaba, algo que venía por él. Los médicos atribuyeron sus palabras al delirio y a la fiebre alta. Demencia senil, dijeron, delirium tremens, quizá. Pero algo en su tono de voz, en la desesperación de sus palabras, me hizo pensar que no era simplemente una alucinación. Yo estaba acostumbrada a escuchar a pacientes decir cosas fuera de lo común, pero el señor Rodríguez, su miedo era palpable. No había pánico en su voz, sino una certeza gélida que me incomodaba. Su habitación, la 314, estaba en la parte más antigua del hospital. Un ala que había visto mejores días, con paredes descascaradas y un ligero olor a humedad que nunca se iba, no importaba cuántas veces limpiáramos. Desde que fue internado, la temperatura en esa habitación parecía estar varios grados por debajo del resto del hospital. Cada vez que me acercaba, un frío penetrante me recorría la columna vertebral, como si estuviera entrando en una cámara frigorífica. Recuerdo una noche en particular, a mitad de mi turno, cuando fui a tomarle la presión. Eran cerca de las 2 de la mañana, la hora en que el hospital estaba más tranquilo, pero también la hora en la que sucedían las cosas más extrañas. Mientras me acercaba a la habitación, empecé a escuchar unos ruidos suaves, como arañazos. Pensé que era el sonido de las ramas de un árbol rascando contra la ventana, pero cuando entré, vi que la ventana estaba completamente cerrada. El sonido parecía provenir de las paredes. El señor Rodríguez estaba despierto, sentado en la cama, mirando fijamente hacia una esquina oscura de la habitación. Sus ojos, llenos de terror, reflejaban algo que no podía ver. Sentí un escalofrío cuando traté de seguir su mirada, pero en la penumbra no distinguí nada al principio. Sin embargo, la sensación de ser observada se hizo tan intensa que el miedo se instaló en mi pecho. Fue entonces cuando lo vi.
Agazapada en la esquina más oscura de la habitación, una figura, una sombra más negra que la propia oscuridad, se delineaba tenuemente. No era alta, pero la forma en que se mantenía encorvada le daba un aspecto bestial. Su presencia hacía que el aire se volviera denso, difícil de respirar. Mis manos temblaron, y me tomó todo el esfuerzo no soltar el tensiómetro. Los ojos del señor Rodríguez se llenaron de lágrimas. No apartaba la vista de la criatura, y apenas pude escuchar su murmullo: «Viene por mí, no la dejes llevarme, por favor». Intenté calmarlo, diciéndole que todo estaba bien, que solo era una sombra causada por la luz exterior, pero no creí ni una palabra de lo que decía. La figura no se movió ni un centímetro, pero su presencia era sofocante. Rápidamente tomé sus signos vitales y, sin querer permanecer ni un segundo más en esa habitación, salí lo más rápido que pude. Cerré la puerta, sintiendo que la oscuridad de la habitación 314 se pegaba a mi piel como una mancha. El resto de la noche pasó en un estado de tensión constante. Cada vez que escuchaba un sonido extraño, pensaba en esa figura, en la sombra que parecía tener vida propia. Intenté comentarlo con una de mis compañeras, pero me miró con una mezcla de cansancio y escepticismo. «Es solo el cansancio, María. Las sombras juegan malas pasadas cuando no dormimos bien». Quise creerle, pero no pude. A las 6 de la mañana, cuando mi turno estaba por terminar, recibí una llamada de la habitación 314. El señor Rodríguez había dejado de respirar. Corrí hacia allí junto con el médico de guardia, pero cuando llegamos, su cuerpo ya estaba frío. Sin embargo, eso no fue lo que me paralizó en seco. Fue la escena que vi a mi alrededor. Las paredes de la habitación estaban cubiertas de marcas de garras, como si algo o alguien hubiera tratado de rasgar su camino hacia afuera o hacia adentro. Eran profundas, irregulares, y estaban por todas partes, en las paredes, en la cabecera de la cama, incluso en el techo. Mi corazón martillaba en mi pecho. No había forma de que un ser humano hubiera hecho eso, y menos un anciano frágil como el señor Rodríguez. El médico trató de racionalizarlo, atribuyendo las marcas a un accidente con el equipo o a una reacción violenta del paciente durante su último aliento. Pero en sus ojos vi la misma incredulidad que sentía. Se alejaron con prisa, dejándome sola en esa habitación maldita. El hospital, sin embargo, decidió ignorar lo sucedido. La habitación 314 fue clausurada temporalmente con la excusa de realizar reparaciones. Algunos empleados, más supersticiosos, hablaban en susurros de la maldición de esa habitación, de otros casos en el pasado que habían terminado de manera similar, pero todo quedaba en rumores. Nunca hubo una explicación oficial. Las semanas siguientes fueron un tormento para mí. No podía dejar de pensar en lo que vi, en el señor Rodríguez y en sus últimas palabras. Dormía mal, siempre con la sensación de que alguien, o algo, me observaba desde las sombras de mi propio dormitorio. A veces, en la oscuridad de la noche, creía escuchar esos mismos rasguños, suaves, persistentes, justo fuera de mi puerta. Intenté hablar con un sacerdote, con la esperanza de que pudiera bendecir mi hogar o darme algún tipo de protección. Pero en cuanto le conté mi historia, me miró con una mezcla de pena y temor, como si supiera algo que no podía decirme. Solo me dio un rosario y me aconsejó rezar, lo cual hice, aunque en mi interior sentía que esas oraciones se perdían en un vacío insondable. Con el tiempo, aprendí a vivir con el miedo, a disimularlo bajo una máscara de profesionalismo. Nunca volví a trabajar en la ala antigua del hospital y evité a toda costa hablar de lo sucedido, aunque las marcas de garras en las paredes siguieron atormentándome en pesadillas. Unos meses después, escuché que la habitación 314 había sido reabierta. Nadie parecía querer hablar de lo que ocurrió después, pero el rumor era que, poco después, otro paciente fue encontrado muerto allí bajo circunstancias extrañas. Esta vez, el hospital cerró esa ala definitivamente, alegando problemas estructurales. Nunca me atreví a regresar al hospital para ver si las marcas en las paredes seguían allí. La sola idea de acercarme a ese lugar me llenaba de un terror irracional, uno que ningún entrenamiento médico podía suprimir. Y hasta el día de hoy, cuando la oscuridad se cierne y la noche se vuelve más profunda,
A veces siento un frío que me recuerda a esa figura, a esos ojos que no vi, pero que sabía estaban allí, esperando, acechando. Nunca sabré con certeza qué era lo que atormentaba al señor Rodríguez. Algunos dirían que fue un producto de su mente debilitada, un espectro de su demencia. Pero en el fondo de mi ser, en lo más profundo de mi alma, sé que lo que vi esa noche era real. Y a veces, en los silencios más oscuros de la madrugada, cuando todo está en calma, aún escucho esos rasguños, suaves y persistentes, como si la criatura aún estuviera buscándome, esperando el momento adecuado para reclamarme, como hizo con él. Porque hay cosas que habitan en las sombras, cosas que no comprendemos y que no podemos explicar. Y a veces, esas cosas encuentran un camino hacia nuestro mundo, a través de las grietas de la realidad, a través de las puertas que no deberían haberse abierto jamás. La habitación 212. Mi nombre es Claudia, y soy enfermera en un hospital de Ciudad de México. He trabajado en esta institución durante más de 10 años, y aunque me considero una persona racional, lo que experimenté en la habitación 212 es algo que me persigue hasta el día de hoy. A lo largo de los años, he visto cosas que desafían la lógica, cosas que no pueden explicarse con la ciencia médica. Sin embargo, lo que ocurrió en esa habitación supera cualquier otra experiencia que haya tenido. Todo comenzó una noche tranquila, o al menos tan tranquila como puede ser en un hospital. Me habían asignado a una planta diferente a la que solía trabajar, algo común cuando el personal es escaso. Al revisar mi lista de pacientes, noté que la habitación 212 estaba incluida. Había escuchado rumores entre los colegas sobre esa habitación, historias que eran compartidas en susurros durante los turnos de noche. Algunos decían que estaba maldita, que los pacientes que entraban ahí nunca salían vivos. Otros hablaban de apariciones, de extrañas sensaciones y de la constante sensación de ser observados. No soy una persona que se deje llevar por cuentos de fantasmas, así que decidí no prestar atención a esos rumores. Después de todo, trabajaba en un hospital, un lugar donde la muerte era parte del día a día. La habitación 212 no debía ser diferente a cualquier otra. Esa noche, mi primer paciente en la habitación 212 era un hombre mayor, de unos 70 años, que había ingresado con complicaciones respiratorias. Al entrar en la habitación, me invadió una sensación de pesadez, como si el aire fuera más denso, más difícil de respirar. Sacudí la cabeza, tratando de ignorar esa sensación, y me concentré en mi trabajo. El paciente dormía profundamente y sus constantes vitales eran estables, pero no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Pasé la mayor parte de la noche atendiendo a otros pacientes en la planta, pero cada vez que me acercaba a la habitación 212, sentía una punzada de ansiedad. Finalmente, alrededor de las 3 de la mañana, volví a la habitación para revisar al paciente. Cuando entré, el aire estaba extrañamente frío, mucho más frío que en cualquier otra parte del hospital. Revisé el termostato, pero estaba en la temperatura correcta. Me acerqué a la cama del paciente y vi que estaba despierto, con los ojos abiertos, pero su mirada estaba fija en el techo. Le hablé en voz baja, tratando de tranquilizarlo, pero no respondió. Sus labios se movían, pero no emitía sonido alguno. Me incliné para escuchar, y fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Ellos vienen por mí», susurró, con una voz que no parecía la suya. Era un susurro bajo y gutural, como si viniera de lo más profundo de su ser. Le pregunté a quién se refería, pero no respondió. Sus ojos, antes apagados, estaban ahora llenos de un terror palpable. Intenté calmarlo, diciéndole que estaba a salvo, que nadie vendría por él, pero su mirada seguía fija en el techo, y su respiración se hacía cada vez más errática. De repente, las luces de la habitación comenzaron a parpadear, algo común en un edificio antiguo como ese, pero la sensación de frío aumentó, como si el calor estuviera siendo drenado del ambiente. El paciente comenzó a convulsionar, sus manos se crispaban y traté de estabilizarlo. Mientras lo sujetaba, sentí un dolor agudo en mi muñeca, como si algo me hubiera mordido. Solté un grito y lo miré, pero él seguía convulsionando.
Llamé rápidamente al médico de guardia y un equipo de enfermeros entró a la habitación para ayudarme. Mientras trabajábamos para estabilizar al paciente, no podía dejar de mirar mi muñeca, esperando ver una marca o algún signo de lo que sentí, pero no había nada visible. Después de unos minutos que parecieron eternos, logramos controlar la situación y estabilizar al hombre, pero su rostro seguía desfigurado por el terror. Cuando finalmente el paciente se calmó, el médico me preguntó qué había sucedido. Le conté lo de la convulsión, pero omití lo del dolor en mi muñeca y las palabras que el paciente había susurrado. No tenía sentido preocupar a los demás con algo que seguramente había sido producto de mi imaginación. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero no pude sacudirme la sensación de que algo terrible había ocurrido. Al finalizar mi turno, fui al vestuario para cambiarme y noté que mi muñeca estaba enrojecida, como si hubiera sido apretada con fuerza. No había ninguna marca visible de mordida, pero el dolor era real. Los días siguientes, evité la habitación 212 tanto como pude, aunque inevitablemente tuve que entrar en ella en varias ocasiones. Cada vez que lo hacía, la sensación de ser observada se intensificaba. Algunos pacientes murmuraban cosas extrañas cuando estaban en esa habitación, pero siempre lo atribuía a la fiebre o al delirio. Una noche, sin embargo, todo cambió. Había sido un día particularmente agotador. Uno de mis pacientes en la habitación 212 había fallecido y me pidieron que preparara el cuerpo para que la funeraria lo recogiera. Había hecho esto innumerables veces antes, pero esa noche me sentía más nerviosa de lo habitual. Mientras ajustaba las sábanas alrededor del cuerpo, el aire en la habitación se tornó opresivo, como si una fuerza invisible estuviera empujando contra mí. Entonces, lo sentí. Una mano fría, inhumanamente fría, se cerró alrededor de mi muñeca. Mi corazón se detuvo un instante y miré hacia abajo. Lo que vi me hizo soltar un grito ahogado. Los ojos del cadáver, que debían estar cerrados, estaban abiertos y su mirada vacía se clavaba en la mía. Intenté soltarme, pero el agarre se hizo más fuerte, como si los dedos del muerto se hubieran vuelto de hierro. El pánico me paralizó. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía mirar esos ojos vacíos que parecían acusarme, que parecían pedirme ayuda o tal vez venganza. Sentí que el frío de su mano se extendía por mi brazo, como si estuviera drenando mi calor, mi vida. Finalmente, con un esfuerzo desesperado, logré soltarme y retrocedí, tropezando con la camilla de al lado. El cadáver seguía allí, inmóvil, con los ojos abiertos, pero la mano que había sentido cerrarse sobre mi muñeca estaba en su lugar, sobre el pecho, como debía estar. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna que pudiera aceptar. Salí de la habitación, casi corriendo, y no me detuve hasta llegar al vestuario. Ahí, en la seguridad de las luces fluorescentes y los ruidos familiares de los demás preparándose para sus turnos, revisé mi muñeca. Estaba roja e hinchada, con marcas visibles donde había sentido los dedos del muerto. No podía negarlo. Lo que había sucedido no era producto de mi imaginación. A partir de esa noche, la habitación 212 se convirtió en un lugar que todos evitaban, no solo por los rumores, sino porque la historia comenzó a propagarse entre el personal. Nadie quería quedarse a solas en esa habitación y muchos aseguraban haber sentido cosas extrañas, haber escuchado voces o haber visto sombras en los rincones. A mí, la experiencia me marcó de una manera que nunca imaginé. Cada vez que pasaba cerca de esa puerta, sentía una presencia, como si alguien estuviera al otro lado, esperando. Sabía que era el mismo paciente, el que había agarrado mi muñeca, pero no podía hacer nada al respecto. Las cosas empeoraron cuando comenzaron los accidentes. Algunos compañeros reportaban que las puertas se cerraban solas, que los equipos dejaban de funcionar cuando entraban en la habitación, o que los pacientes que eran trasladados allí empeoraban de manera inexplicable. Una noche, una compañera mía, Lorena, fue a revisar a un paciente que había sido trasladado a la habitación 212 por falta de espacio. Mientras estaba allí, la escuché gritar. Corrí junto con otros 2 enfermeros, y cuando entramos, la encontramos en el suelo, llorando y balbuceando algo incoherente. Cuando logramos calmarla,
Nos contó que había visto al paciente, que estaba en estado crítico, levantarse de la cama, caminar hacia ella y susurrarle algo al oído, algo que la dejó en shock. El paciente seguía en la cama, inmóvil, pero sus constantes vitales habían caído en picada y murió poco después. Lorena nunca fue la misma después de esa noche. Pidió un traslado a otro hospital y dejó de hablar del incidente. Yo, por mi parte, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. El miedo se había convertido en mi compañero constante y cada vez que me asignaban a la planta donde estaba la habitación 212, hacía todo lo posible por evitarla. Sin embargo, el hospital estaba en constante movimiento y no siempre podía escapar. Mi última experiencia con la habitación 212 fue la más aterradora de todas. Había un nuevo paciente, una mujer joven que había sufrido un accidente de coche y estaba en coma. La habían trasladado allí por falta de espacio en la UCI y yo fui asignada a su cuidado. A pesar de mi temor, traté de mantener la calma y concentrarme en mi trabajo. Era pasada la medianoche cuando entré a la habitación para revisar las máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Todo parecía normal, pero había algo en el aire, una tensión que hacía que mi piel se erizara. Mientras anotaba las lecturas en su expediente, escuché un susurro, tan bajo que apenas lo percibí. Levanté la vista y vi que la paciente, quien debería estar en coma profundo, tenía los ojos abiertos. Se sentó lentamente, con movimientos rígidos y antinaturales, como si estuviera siendo manipulada por alguien. Mi corazón latía con fuerza mientras daba un paso atrás, sin saber qué hacer. Entonces, habló, pero no con su voz, sino con ese susurro gutural que había escuchado antes. «Ellos vienen por ti», dijo, con una voz que me heló la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, la luz de la habitación comenzó a parpadear de nuevo y la puerta se cerró de golpe, atrapándome adentro. El aire se volvió insoportablemente frío y la figura en la cama se levantó, caminando hacia mí con movimientos torpes. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Cuando la paciente estuvo lo suficientemente cerca, levantó una mano y la colocó en mi hombro. El frío que sentí fue indescriptible, como si su toque drenara mi energía vital. Sus ojos, vacíos y oscuros, estaban fijos en los míos, y entonces comprendí que lo que sea que estaba en esa habitación no era humano. No recuerdo cómo logré salir de allí. Mis recuerdos son fragmentados y confusos. Lo único que sé es que cuando volví en mí, estaba en la sala de descanso, rodeada por mis compañeros, quienes me decían que había estado gritando y golpeando la puerta desde adentro. Nadie más había visto a la paciente moverse, pero cuando volvieron a revisar la habitación, la mujer estaba muerta, con los ojos abiertos, mirando hacia la puerta. Pedí una baja médica después de esa noche, y no he vuelto a trabajar en ese hospital. Los rumores sobre la habitación 212 continúan, pero ya no son solo rumores. Lo que sucedió en ese lugar no tiene explicación y todavía me persigue. A veces, cuando estoy sola en mi casa, siento un frío inexplicable en el aire y la sensación de que alguien me está observando. Hospital de San Lázaro. Recuerdo cuando trabajaba en el Hospital de San Lázaro en La Habana, un lugar viejo, impregnado de historias que los más veteranos contaban en susurros durante las noches interminables. Era un hospital con historia, levantado en los tiempos de la colonia y había sobrevivido a revoluciones, epidemias y huracanes. Las paredes de aquel lugar estaban llenas de cicatrices, cada una con su propio relato de dolor y muerte. Había una leyenda en el hospital sobre una enfermera que había muerto en extrañas circunstancias. Su nombre era Elena, y su historia, aunque nunca la contaban completa, se repetía entre pasillos y rincones oscuros. Decían que su espíritu todavía deambulaba por el hospital en busca de algo que había perdido en vida. Según los rumores, Elena había sido una enfermera dedicada, pero algo terrible le había sucedido durante una noche de tormenta y desde entonces su presencia se sentía en los momentos más inesperados. La primera vez que escuché esta historia fue en mi segundo mes de trabajo, durante uno de esos turnos nocturnos en los que el tiempo parecía detenerse y el silencio del hospital pesaba más que el aire mismo.
Mis colegas hablaban de ella en voz baja, casi como si temieran que al mencionar su nombre la invocarían. En aquel momento, no presté mucha atención. Después de todo, era solo una leyenda, una más de las muchas que rodeaban al hospital. Pero todo cambió una noche, cuando ocurrió un apagón que dejó al hospital sumido en la oscuridad. Aquella noche fue el inicio de mi pesadilla. Era una noche lluviosa, y el viento azotaba las ventanas con furia. El hospital estaba más silencioso de lo normal, apenas se escuchaban los pasos de los pocos que estábamos de guardia. Los pacientes dormían o al menos eso intentaban, mientras nosotros hacíamos lo posible por mantener la calma en medio del caos que la tormenta comenzaba a desatar fuera de aquellas paredes. El sonido de la lluvia, incesante, se mezclaba con los murmullos de las enfermeras en la sala de descanso. Cerca de la medianoche, la luz parpadeó varias veces antes de apagarse por completo, sumiendo al hospital en la más absoluta oscuridad. Durante un breve momento, el silencio fue total, interrumpido solo por el golpeteo de la lluvia y el rugido distante del trueno. Las enfermeras y médicos que estaban conmigo en ese turno nos quedamos inmóviles, esperando que el generador de emergencia entrara en funcionamiento, pero nada sucedió. Tomé una linterna y empecé a recorrer los pasillos para asegurarme de que todo estuviera en orden. El haz de luz apenas penetraba la oscuridad, revelando las formas borrosas de camillas, sillas de ruedas y puertas cerradas. Mientras caminaba, los murmullos que se habían detenido brevemente comenzaron a llenar el aire de nuevo, pero esta vez parecían susurros, como voces lejanas que apenas podían oírse. En medio de aquel ambiente, vi una figura moverse al final del pasillo. Era una mujer, vestida con un uniforme de enfermera antiguo, el tipo de vestimenta que había visto en las fotos de archivo del hospital. Pensé que era alguna de mis colegas que quizás había decidido disfrazarse para gastar una broma. Decidí seguirla, intrigado por su presencia en medio de aquella oscuridad. La seguí hasta la sala de operaciones. A medida que me acercaba, noté que el aire se volvía más frío, algo inexplicable en un lugar que, incluso en las noches más frías, mantenía una temperatura estable. Cuando finalmente llegué a la puerta de la sala, la mujer estaba de espaldas a mí, inmóvil. La llamé, pero no obtuve respuesta. Fue entonces cuando un pensamiento cruzó mi mente: ¿podría ser ella, Elena? Me acerqué con cautela, tratando de reprimir el miedo irracional que comenzaba a apoderarse de mí. Al llegar a unos pocos pasos de ella, la figura comenzó a girar lentamente. Lo que vi me dejó paralizado. Su rostro, si es que podía llamarse así, estaba completamente desfigurado, como si hubiera sido quemado o destrozado por algún tipo de fuerza indescriptible. Sus ojos, vacíos y oscuros, parecían mirarme directamente al alma. No pude moverme, el miedo me tenía atrapado. Y entonces, en un parpadeo, desapareció. No se desvaneció lentamente ni se alejó, simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. Me quedé allí, en la oscuridad, sintiendo como el terror se filtraba en cada fibra de mi ser. El frío en el aire se hacía más intenso, y aunque el hospital seguía en silencio, podía oír el latido frenético de mi corazón. Tomé un momento para intentar calmarme, aunque la imagen del rostro desfigurado de aquella mujer seguía grabada en mi mente. No me atreví a contarle a nadie lo que había visto. ¿Quién me creería? En lugar de eso, continué mi ronda, haciendo todo lo posible por evitar la sala de operaciones. Cada paso que daba resonaba en los pasillos vacíos, y el eco de mis propios movimientos parecía perseguirme. El apagón continuaba, y el hospital estaba sumido en una penumbra total, rota solo por la luz de mi linterna. Mientras caminaba, el ambiente se volvió más pesado, como si una presencia invisible me estuviera observando. Era una sensación que me envolvía por completo, y cada sombra en las esquinas de los pasillos parecía cobrar vida. Decidí dirigirme a la sala de descanso para reunirme con los demás, esperando que su compañía disipara el miedo que sentía. Pero el camino hacia la sala de descanso se sentía interminable. Los pasillos parecían más largos de lo normal, y por un momento pensé que me había perdido, aunque conocía el hospital como la palma de mi mano. Fue entonces cuando escuché un susurro a mi espalda, un sonido tan suave que casi lo confundí con el viento. Me detuve en seco,
girando sobre mis talones con la linterna en alto. No había nada, solo el pasillo vacío. Pero el susurro se repitió, esta vez más cerca, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía pensar con claridad. Comencé a caminar más rápido, casi corriendo, hasta que finalmente vi la puerta de la sala de descanso. Al abrir la puerta, el alivio me invadió momentáneamente. Dentro, mis colegas estaban reunidos, aunque sus rostros reflejaban la misma tensión que yo sentía. La luz de las linternas iluminaba sus expresiones preocupadas y el ambiente era opresivo. Traté de mantener la compostura, pero las imágenes y sensaciones de lo que había visto seguían persiguiéndome. Uno de mis compañeros, un enfermero mayor llamado Carlos, me miró fijamente, como si pudiera ver el miedo en mis ojos. ¿Estás bien?, me preguntó, su voz cargada de una preocupación que no esperaba. Asentí, aunque sabía que no podía ocultar la verdad por mucho tiempo. La noche se hizo interminable. A medida que las horas pasaban, el generador finalmente comenzó a funcionar, devolviendo la luz a las instalaciones. Sin embargo, la claridad de las luces fluorescentes no logró disipar la sensación de que algo más estaba presente en el hospital. Una presencia oscura, antigua, que había sido despertada por el apagón. Al día siguiente, después de mi turno, decidí investigar la historia de Elena. Necesitaba entender lo que había visto, si es que había alguna explicación posible. Me dirigí al archivo del hospital, un lugar polvoriento y poco visitado, donde se guardaban los registros más antiguos. El encargado del archivo, un hombre de edad avanzada con el que nunca había cruzado más que un par de palabras, me miró con curiosidad cuando le pedí acceso a los documentos de hace décadas. No hizo preguntas, pero en su mirada había una sombra de comprensión, como si supiera exactamente lo que me había llevado hasta allí. Pasé horas revisando viejos documentos, buscando cualquier mención de Elena. Finalmente, encontré lo que buscaba, un informe de un incidente ocurrido en 1947. La enfermera Elena había trabajado en el hospital durante la Segunda Guerra Mundial, atendiendo a soldados heridos y enfermos. Era conocida por su dedicación, pero algo ocurrió una noche que cambió todo. El informe era vago, casi como si los detalles hubieran sido deliberadamente omitidos. Se mencionaba que Elena había estado en la sala de operaciones durante una tormenta similar a la que había vivido yo la noche anterior. Algo salió terriblemente mal durante la cirugía, aunque no se especificaba qué. Elena murió esa noche, pero las circunstancias exactas nunca se aclararon. Lo más inquietante era la nota final en el informe, escrita a mano por alguien que no firmó, no era su culpa. Ella no podía detenerlo. Salí del archivo con más preguntas que respuestas. ¿Qué era aquello que Elena no pudo detener? ¿Y por qué su espíritu seguía vagando por el hospital, atrapado en un ciclo de sufrimiento interminable? No pude evitar sentir que de alguna manera había sido testigo de su agonía, de su lucha por liberarse de lo que fuera que la mantenía atada a este mundo. Las noches siguientes fueron un tormento. No podía dormir, y cuando lo hacía, soñaba con Elena. La veía caminar por los pasillos oscuros del hospital, siempre de espaldas, siempre alejándose de mí. Sabía que, si la seguía, encontraría la misma visión horrible de aquella noche. Su rostro desfigurado, su dolor, su desesperación. Cada vez que despertaba, lo hacía con el corazón latiendo desbocado y una sensación de frío que no podía sacudirme. El hospital ya no era el mismo para mí. Cada sombra, cada rincón oscuro, parecía estar impregnado de la presencia de Elena. Sabía que no era la única que había visto algo extraño, pero nadie hablaba de ello. Los susurros en la sala de descanso se intensificaban cada noche, pero se detenían en seco cuando alguien que no había sido testigo de los fenómenos se acercaba. Finalmente, no pude soportarlo más. Decidí que era hora de irme. Había algo en ese hospital que no me permitía seguir trabajando allí. Presenté mi renuncia y me fui, con la esperanza de que la distancia me ayudara a olvidar. Pero incluso ahora, años después, cuando ya no trabajo en San Lázaro, la memoria de aquella noche me persigue. En ocasiones, siento su presencia, como un susurro lejano,
O una sombra que aparece en el rabillo del ojo y desaparece cuando trato de enfocarla. El rostro desfigurado de Elena está grabado en mi mente, un recordatorio constante de que algunas historias no pueden ser olvidadas y que algunos espíritus nunca encuentran la paz. La leyenda de Elena sigue viva en el hospital de San Lázaro. Y aunque me he alejado de ese lugar, sé que su espíritu sigue allí, atrapado en los pasillos oscuros, esperando, buscando algo que nunca podrá encontrar. Y yo, aunque lo intento, nunca podré escapar de su sombra. El Hospital del Silencio. Era el año 1997, un año que jamás podría olvidar, aunque lo intentara. En el pequeño pueblo de San Martín, ubicado en las montañas de Guatemala, la vida transcurría lentamente, con la tranquilidad que ofrecen los parajes rurales, pero también con el aislamiento que conlleva vivir tan lejos de la modernidad. Era un lugar en el que las creencias y supersticiones formaban parte del día a día, y las historias sobre espíritus y aparecidos se contaban como si fueran noticias de la semana. Sin embargo, nunca pensé que me convertiría en protagonista de una de esas historias. Trabajaba como enfermera en el hospital del pueblo, un edificio viejo, de paredes agrietadas y ventanas que apenas dejaban pasar la luz. No era un lugar acogedor, pero era el único centro de salud en kilómetros a la redonda, y por lo tanto, el único refugio para aquellos que necesitaban atención médica. En aquel tiempo, yo era una de las pocas enfermeras que trabajaban en la unidad de cuidados intensivos, un área del hospital que siempre parecía más fría y oscura que el resto del edificio. Tal vez fuera la falta de ventanas, o tal vez algo más. Algo que, en ese momento, no lograba comprender. Una noche, en particular, quedó grabada en mi memoria como la más aterradora de mi vida. Aún hoy, años después, cierro los ojos y puedo revivir cada detalle, cada sensación, como si estuviera ocurriendo de nuevo. Aquella noche, estaba de turno, cuidando a un niño que había llegado en estado crítico. Su nombre era Diego, y tenía apenas 7 años. Había ingresado al hospital tras un accidente automovilístico. Su condición era delicada, y aunque hacíamos todo lo posible por mantenerlo estable, algo en su mirada me decía que no teníamos mucho tiempo. Diego era un niño callado, y la mayor parte del tiempo permanecía inconsciente. Sin embargo, cuando abría los ojos, su mirada parecía perdida en un mundo que no era el nuestro. Al principio, pensé que era efecto de la medicación o del trauma, pero pronto me di cuenta de que había algo más, algo que iba más allá de lo físico. Cada noche, a la misma hora, las máquinas que monitoreaban sus signos vitales comenzaban a fallar. Los monitores emitían pitidos intermitentes, como si la señal se perdiera, y las luces de la sala parpadeaban débilmente, creando sombras que danzaban en las paredes. No era un simple mal funcionamiento, pues siempre ocurría en el mismo momento, justo a la medianoche. Los otros enfermeros lo atribuían a un problema eléctrico, algo común en un hospital tan viejo, pero yo sabía que había algo más. Una noche, mientras revisaba el suero de Diego, él abrió los ojos de repente. Me miró fijamente, con una intensidad que me hizo retroceder un paso. «Ellos vienen por mí», susurró con una voz débil, pero clara. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Quiénes vienen por ti, Diego?», le pregunté, tratando de mantener la calma. Él desvió la mirada hacia la esquina más oscura de la sala y susurró: «No los puedes ver, pero están aquí. Quieren llevarme, pero tú no puedes salvarme». Mis manos comenzaron a temblar mientras terminaba de ajustar el suero. Diego volvió a cerrar los ojos y, en cuestión de segundos, parecía haber caído en un sueño profundo. Traté de racionalizar lo que acababa de ocurrir. Tal vez era el delirio de un niño asustado, la confusión provocada por el dolor y la medicación. Pero en el fondo, una parte de mí no podía ignorar el miedo que había visto en sus ojos. A partir de esa noche, las cosas comenzaron a empeorar. La temperatura en la sala de cuidados intensivos bajaba drásticamente cada vez que llegaba la medianoche. Era un frío antinatural, que se colaba en los huesos y dejaba el aliento suspendido en el aire. Ninguno de los otros pacientes parecía notarlo, pero yo sí, y también lo notaba Diego.
Podía verlo en la forma en que su cuerpo se tensaba y cómo su respiración se volvía errática cada vez que el reloj marcaba las 12. Fue una semana después, en una noche especialmente fría, cuando lo vi por primera vez. Estaba sentada al lado de la cama de Diego, observando cómo el vapor de mi aliento se disipaba lentamente cuando sentí una presencia detrás de mí. Me giré instintivamente, esperando ver a uno de mis compañeros, pero no había nadie. Sin embargo, no estaba sola. Lo sentía, como si un peso invisible oprimiera el aire a mi alrededor. Volví mi mirada hacia Diego y, entonces, lo vi. Una figura oscura, apenas una sombra, estaba de pie junto a la cama del niño. No tenía rostro, ni forma definida, pero su mera presencia llenaba la sala de una oscuridad palpable, una negrura que parecía absorber toda la luz. Mis piernas se paralizaron y un nudo de terror se formó en mi garganta, impidiéndome gritar. Solo podía mirar, incapaz de moverme, mientras la figura permanecía allí, inmóvil, como si me estuviera observando a mí también. Diego empezó a convulsionar. Su pequeño cuerpo se agitaba violentamente en la cama mientras los monitores enloquecían, emitiendo pitidos estridentes. Me forcé a reaccionar, corriendo hacia la cama para intentar estabilizarlo, pero algo me detuvo. La figura oscura se inclinó sobre Diego, cubriéndolo por completo, y entonces, todo quedó en silencio. Los monitores se apagaron de golpe, y la sala quedó en una penumbra absoluta. No sé cuánto tiempo pasó antes de que la luz regresara, tal vez fueron solo unos segundos, pero para mí, parecieron horas. Cuando finalmente las luces se encendieron, la figura ya no estaba. Diego yacía inmóvil en la cama, su pecho ya no se movía, y los monitores permanecían en silencio. Me acerqué lentamente, con el corazón latiéndome en los oídos, y supe que él se había ido. Al día siguiente, los médicos no pudieron explicar la muerte de Diego. Su estado era crítico, sí, pero no había razón para que muriera tan repentinamente. Trataron de consolarme, diciéndome que hice todo lo posible, que no fue mi culpa, pero sus palabras no me ofrecieron consuelo alguno. Sabía que, de alguna manera, ellos se lo habían llevado. Esa noche, volví al hospital, aunque una parte de mí no quería hacerlo. Necesitaba respuestas, necesitaba saber qué había sucedido realmente. Durante mi turno, caminé por los pasillos del hospital, con la sensación de que no estaba sola. Las sombras parecían más largas, y el aire estaba impregnado de un frío que no pertenecía a este mundo. Me dirigí a la unidad de cuidados intensivos, la sala donde había pasado las últimas noches cuidando a Diego. Estaba vacía ahora, excepto por el zumbido constante de las máquinas. De pie junto a la cama donde Diego había muerto, me invadió una sensación de tristeza profunda. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando procesar todo lo que había pasado. De repente, sentí una presencia a mis espaldas. Me giré de golpe, esperando ver la figura oscura una vez más, pero la sala estaba vacía. Sin embargo, el frío era insoportable. Entonces, lo escuché. Un susurro suave, como el roce del viento, pero cargado de una malevolencia que erizó cada vello de mi piel. «No puedes salvarlos», dijo la voz. «No puedes salvar a ninguno de ellos». La puerta de la sala se cerró de golpe y todas las luces se apagaron, sumiéndome en una oscuridad absoluta. Mi respiración se aceleró y mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. Comencé a avanzar a tientas, tratando de encontrar la salida, pero el frío me paralizaba, como si estuviera atrapada en un hielo invisible. Entonces, lo vi de nuevo. La figura oscura estaba allí, en medio de la sala, observándome. Esta vez, no estaba sola. A su alrededor, podía distinguir otras formas, más pequeñas, pero igualmente aterradoras. Eran como sombras de niños, sus siluetas apenas visibles en la penumbra. Todos ellos estaban quietos, mirándome con ojos que no podía ver, pero que sentía clavados en mi alma. Di un paso atrás, tratando de mantener la compostura, pero la sensación de desesperación me superaba. Las sombras comenzaron a moverse, deslizándose hacia mí, llenando la sala con una oscuridad que parecía viva. Entonces, escuché un grito. No era mío, sino de Diego.
Su voz resonaba en mi mente, un grito de dolor y terror que me heló la sangre. Corrí. No recuerdo cómo, pero de alguna manera logré salir de la sala y llegar al pasillo. Las luces parpadeaban frenéticamente y el hospital entero parecía sumido en un caos que solo yo podía percibir. Corrí sin mirar atrás, sin detenerme, hasta llegar a la salida. Cuando finalmente sentí el aire fresco de la noche en mi rostro, me derrumbé en el suelo, temblando incontrolablemente. Nunca volví a ese hospital. Renuncié a mi trabajo al día siguiente y dejé el pueblo poco después. Los recuerdos de esa noche me persiguieron durante años, y cada vez que cerraba los ojos, veía esas sombras, escuchaba el grito de Diego, y sentía el frío inhumano que me había envuelto. He tratado de olvidar, de convencerme de que todo fue una pesadilla, el producto de mi imaginación agotada por el estrés y la fatiga. Pero, en el fondo, sé que fue real. Algo oscuro y malvado habitaba en ese hospital, algo que se alimentaba del miedo y la desesperación de los más vulnerables. Y aunque me haya alejado de San Martín, sé que ese algo sigue allí, esperando a la siguiente víctima, acechando en las sombras, en el silencio del hospital. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.